Jesús, queremos poner este tiempo en tus manos. Señor, dependemos completamente de ti, Dios. Si tú no intervienes el día de hoy, Señor, esto es tiempo perdido, Padre. Si tú no estás presente en medio de nosotros, todo lo que hagamos el día de hoy no sirve para nada, Señor. Es simplemente hojarasca, basura, cosas banales. Necesitamos que estés presente, Dios, en esta reunión. Necesitamos tu Espíritu Santo en este tiempo, Dios, en esta hora, Dios, porque queremos que Él hable en nuestro corazón. No queremos oír palabras de hombre, no queremos oír sabiduría de hombre, Señor, sino queremos oír tu palabra y lo que tú tienes que decirnos a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tu palabra nos confronta con nuestra realidad. Gracias, Padre, porque sabemos por medio de ti, Padre Santo, que somos pecadores y que necesitamos ser redimidos del pecado, Señor, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Toma este tiempo en tus manos, pongo mi vida en tus manos, Señor, para que tú me uses como un instrumento. No soy otra cosa más que un instrumento en tus manos, y quiero que tú, Señor, en esta hora toques la vida y el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Esto lo hacemos, Señor, para que tú seas glorificado en todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos, en nuestros boletines tenemos ahí un versículo. El título es Amando a Dios y amando al prójimo. Tenemos un versículo ahí de Mateo 22, 36 al 40, pero les voy a pedir por favor que vayamos al versículo paralelo que está en Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 12, por favor. Y vamos a abrir en el versículo 2, capítulo 12, versículo 28, por favor. Lo voy a leer. Dice, permítame, se me olvida que ya no veo bien. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba preguntarle. ¿Ven? Estamos situados en la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Es el día martes aproximadamente. Lo están cuestionando, se acercan a él escribas, fariseos, para estarlo metiendo en problemas. La intención siempre era meter en problemas a Jesús. En nuestros tiempos dirían que estaban haciendo bullying, ¿sí? Pero la intención era estar fastidiando, molestando al Señor. Y se acerca un escriba a hacer una pregunta, ¿sí? Y la pregunta es muy interesante. ¿Cuál es el principal mandamiento? Los judíos, los fariseos, los escribas, eran personas muy dedicadas al estudio de la palabra y tenían ellos siempre discusiones, no se ponían de acuerdo. Los judíos habían dividido la ley en 613 mandamientos, 248 positivos, 365 negativos. Habían hecho un mandamiento negativo para cada día y entre ellos mismos no se ponían de acuerdo. Entonces vienen con Jesús y le preguntan: Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento que está por encima de todas las cosas? ¿Cuál es el mandamiento que yo debo de poner como base, como estatuto, para poder cumplir el resto de los mandamientos? Eso es lo que estaba
Si nosotros el día de hoy dijéramos, Señor, ¿qué puedo hacer para agradarte? Esa sería la pregunta que está haciendo el escriba. ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos? Y no es que unos fueran más importantes que otros, pero sí había mandamientos que el mismo Señor Jesús les decía: ustedes diezmáis el eneldo, el comino, y olvidáis las cosas principales. No es que unos mandamientos fueran más importantes que otros, todos los mandamientos tenían el mismo nivel de prioridad, de importancia. Pero el Señor Jesús nos estaba enseñando que si cumplimos el principal mandamiento, todos los demás por automático se nos van a dar. ¿Sí? Dijo San Agustín, ¿sí? San Agustín de Hipona dijo, ama y haz lo que quieras. Y esto se ha malinterpretado. El término en el que él lo decía es que si amas a Dios, vas a tratar de agradar a Dios, vas a vivir para Dios. Si amas a tu prójimo, no lo vas a ofender, no lo vas a afectar, no vas a hacer nada que vaya en contra de su persona. Por eso decía este teólogo Agustín, dice, ama y haz lo que quieras. Si basados en el amor, nosotros podemos regir todas nuestras cosas. Cuando yo amo, no hago hasta lo imposible por no lastimar a la otra persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si nosotros podemos entender la prioridad de la pregunta, también vamos a entender la importancia de la respuesta. La pregunta es importantísima. Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le responde con una frase que ahorita lo vamos a ver en la raíz o en la práctica. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los judíos tenían por costumbre al levantarse y al acostarse repetir esta frase: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos lo citaban en hebreo y decían, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejá. Esa era la frase que repetían todas las mañanas, todas las tardes, todas las mañanas, todas las tardes. ¿Sí? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No es el tema, pero en hebreo esto tiene una importancia muy grande. Las palabras que está usando ahí es Shema Israel. La palabra Shema es escucha. Escucha Israel. Adonai Elohenu. La palabra Adonai es Señor. La palabra Elohenu viene de Elohim. Elohim es Dios, pero en la traducción original es una palabra que se refiere al plural, no es singular, se refiere al plural. Por ejemplo, cuando dice Génesis 1, y en el principio creó Dios, la palabra que se usa ahí es Elohim, ¿sí? Y dice, si la tradujéramos literalmente, dice, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Así lo traduciríamos original, estrictamente original del texto hebreo. Si esta palabra la usamos en el mismo original, dice Adonai Elohenu o Adonai Elohim, el Señor, nuestros dioses. ¿Qué es lo que está hablando ahí? El Señor uno es. De una forma directa, el Señor nos está hablando del trabajo trinitario o de la persona trinitaria, ¿sí? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero nosotros alabamos a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? No, es uno solo. Pero el judío tenía una conciencia de un Dios trino. Eso es lo que nos está enseñando ahí. El judío tenía una conciencia de un Dios trino. No es el tema, el día de hoy no vamos a hablar de la Trinidad. Es un tema muy importante y es un tema que debemos de dominar también nosotros como creyentes en Dios, porque creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo, ¿sí? Dios Padre no es más que un Dios Hijo, ¿sí? No es mayor que el Dios Hijo. Dios Hijo no es menor ni mayor que Dios Padre, ni menor que el Espíritu Santo. Son tres dioses en uno solo, ¿sí? Y eso es en lo que nosotros, en lo que descansa nuestra fe. Ok, no es el tema, vamos a nuestro tema. Lo que Jesús le está diciendo al escriba es: el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Lo más importante en nuestra vida cristiana es el conocimiento de la importancia de nuestro Dios. Nosotros debemos de tener una conciencia de quién es Dios y de a quién seguimos.
Debemos de tener una conciencia de cuál es la persona y la importancia de nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios cualquiera. Ahorita, hoy domingo, muchas iglesias se reúnen, pero muchas iglesias se reúnen a adorar a un Dios que no existe, aunque se llamen cristianas. Muchas iglesias el día de hoy están adorando a un Dios que crearon con su mente y con su arrogancia y con su egotismo. Un Dios que no es el Dios bíblico. Muchas iglesias el día de hoy están rindiendo un culto a un ser completamente inexistente. Y las iglesias, muchas piensan que están adorando a un Dios, al Dios de la Biblia. Pero si analizamos sus teologías, están adorando completamente a una persona que no existe y que ellos crearon al fin de satisfacer sus necesidades y sus egos personales. ¿Sí me explico? Esto suena difícil, es duro de poderlo entender. Pensar que hay iglesias el día de hoy que están reunidas en torno a una fe de un Dios equivocado, porque ese Dios es el Dios que crearon para su satisfacción personal. Hermanos, el cristianismo es dentro de las religiones, es una de las religiones menos aceptadas, porque es la única religión que demanda un compromiso y una negación. ¿Sí? El primer paso para poder entrar a la vida cristiana es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? En la iglesia, en la doctrina cristiana, lo primero que tenemos que aprender es a negarnos a nosotros mismos. Es la única doctrina que te exige una negación. Por eso es que la mayoría de las personas no quieren venir a la iglesia cristiana o a la religión cristiana o a Cristo. ¿Sí? Porque Cristo es el único que te dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz, renuncia a tus derechos, renuncia a tus privilegios, yo te voy a hacer libre para que seas esclavo. Eso es lo que Dios o lo que Cristo demanda de nosotros. Ahora, Jesús le está diciendo al escriba: si tú no cumples este mandamiento, si tú no entiendes el principio de que yo soy Dios, yo soy soberano por encima de todas las cosas, yo soy el ser supremo, creador del cielo y de la tierra, si tú no entiendes eso, va a ser muy difícil que me puedas amar. ¿Sí? E inmediatamente viene: y amarás, ¿sí?, al Señor tu Dios. Y le da la lista: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hermanos, como cristianos, como creyentes, nosotros debemos de entender que el amor a Dios es lo más importante para nuestras vidas. El amor a Dios es lo que nos diferencia entre un creyente y un no creyente. ¿Sí entendemos esto? El amor a Dios es el parteaguas, ¿sí? Lo que diferencia a un verdadero hijo de Dios es el amor a Dios. Una persona que está afuera, que no ha venido a Cristo, él piensa que ama a Dios, pero la realidad es que no ama a Dios. Una persona que no ha venido a Cristo, su relación para con Dios es una relación de aborrecimiento. Él aborrece a Dios aunque diga que ama a Dios. Él aborrece a Dios aunque piense que ama a Dios. Muchas personas viven engañadas pensando que tienen un amor hacia Dios, cuando en realidad lo que tienen es una aberración hacia Dios. Una persona que no está en Cristo está incapacitado para amar a Dios, porque su naturaleza no se lo permite. La naturaleza de pecado que obra en nosotros no nos permite amar a Dios, porque nosotros somos sin Cristo todo lo contrario a lo que Él es. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él es justo, nosotros somos injustos. Él es bueno, nosotros somos malos. Si entendemos, es imposible que una persona que no ha venido a Cristo pueda tener una relación de amor para con Dios. Y esto es lo que nos define como cristianos, en el hecho de que podemos amar al Padre. La palabra Abba Padre normalmente la traducen como una expresión de cariño, de amor, de un diminutivo. Cuando Jesús enseña que podemos decir Abba Padre, muchos traducen que Él está diciendo que podemos decir papito. Yo me encontré una traducción que hizo Samuel Vila, que dice que cuando
se usa la expresión Abba Padre, lo que literalmente estamos diciendo es Padre nuestro. Y por eso entendemos cuando en Romanos dice que nadie puede decir Padre nuestro o Abba Padre a Dios si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede tener una relación de hijo y padre en amor si no es a través de la conversión y el nuevo nacimiento en Cristo. Estando sin Cristo, somos enemigos de Dios. Amén. De vuelta lo repito porque no dijeron amén. Estando sin Cristo, somos enemigos de Dios. Amén. Amén. Tenemos que tener claro esto, hermanos, porque fíjate, tu relación con Dios va a manifestar, tu nueva relación con Dios va a manifestar una nueva relación con el pecado y una nueva relación con su palabra. Si tú me dices, yo ya vine a Cristo y tengo una nueva relación con Dios, entonces yo te voy a preguntar, ¿y cómo está tu relación ahora con el pecado? Si tú me dices, no, es que no ha cambiado mucho, entonces tú no has venido a Cristo. Si tu relación sigue igual con el pecado, tú no has venido a Cristo, tú no amas a Dios. Tú crees que amas a Dios, pero si tu relación con el pecado sigue igual, tú no amas a Dios. Amén. ¿Sí? Si tu relación con su palabra no ha cambiado, entonces tú no has venido a Cristo. Hermanos, una de las formas que el Señor Jesucristo manifiesta que nosotros le damos testimonio del amor que le tenemos es a través de guardar su palabra. No lo busquen, pero Juan 14:15, Juan 14:21, si me amas guardas mis mandamientos, el que tiene mi palabra y la guarda es el que me ama. ¿Cuál es una característica de que yo amo a Dios? Guardo su palabra, tengo su palabra. Ahora, no me estoy refiriendo a que tienes una Biblia y llegas a tu casa y la guardas y dices, yo guardo la palabra del Señor toda la semana y la vuelvo a sacar hasta el domingo. Se nota, hermanos, se nota. Cuando la palabra de Dios no es constante y presente en nuestras vidas, se nota en tu manera de hablar, se nota en tu manera de conducirte, se nota en tu manera de dirigirte a las demás personas, se nota en cómo tratas a los demás. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, se nota. La vez pasada hablábamos de los frutos, ¿se acuerdan? Los frutos, mire, hay algo que podemos entender. Cuando alguien tiene cultura, se nota. ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien tiene dinero, se nota. Cuando alguien no tiene dinero, también se nota. Eso es radical, se nota. Son cosas que no podemos esconder. Cuando alguien tiene educación, se nota. Y cuando alguien no la tiene, se nota. Son cosas palpables a miles de kilómetros. Pero cuando alguien tiene la palabra de Dios en su corazón y es su prioridad, se nota. Y cuando no la tiene, también se nota. Aunque digamos que somos cristianos. Si tú no tienes la costumbre diaria de leer la palabra de Dios, tú estás en una relación carente con tu Señor y Creador. Y posiblemente no hayas nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo ama su palabra, ama su presencia. Por eso decíamos hace ratito, el amor a Dios es lo que diferencia al creyente y al inconverso. Ahora, cuando me refiero al creyente, me refiero al creyente que ha nacido de nuevo. Porque si tú sales a la calle y le preguntas a una persona, ¿crees en Dios? ¿Qué te va a contestar? La mayoría te contesta que sí. La mayoría de las personas en este país te van a contestar que sí creen en Dios. Tú te puedes parar allá afuera y le dices a una persona, a ver, completa la frase, Cordero de Dios, y la persona te dice que quita el pecado del mundo. Casi todo el mundo se lo sabe. Esa es una frase coloquial. No saben absolutamente qué significa, pero conocen. Y eso, Dios no cuando se presentan delante de Dios, Dios no los puede juzgar por ignorancia, porque mínimo saben que el medio de salvación o el instrumento de salvación es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá afuera hay creyentes y aquí adentro hay creyentes. La diferencia es el amor que tenemos por Dios. Eso es la diferencia, hermanos.
el amor que le demostramos al Señor. El que me ama, guarda mis palabras. El que me ama y tiene mis palabras, atesora mis palabras, vive mis palabras, cumple mis palabras. Hermanos, leí una anécdota de una mujer. Aquí la apunté porque no soy bueno para recordar cosas. En 1875, una mujer llamada Magdalena de Villalor, en 1875, recibió la carta más larga que se ha escrito en toda la historia de la humanidad. En 1875 esta mujer recibió una carta que decía en francés, decía yo te amo. ¿Sí? Y la persona que la había escrito 1.875.000 veces. ¿Sí? Le había escrito 1.875.000 veces yo te amo. Ahora, la historia de esta carta está chistosa. Era un pintor. Este pintor no la escribió de puño y letra, no agarró una pluma y se puso a escribirla. Contrató a un escriba. Y este escriba escribía yo te amo. Pero la condición para escribirla no es que le dijo escribe yo te amo 1.875.000 veces. No hizo eso. Le dijo vas a escribir lo que yo te voy a dictar. Y lo vas a repetir y lo vas a escribir. Este hombre le dictó 1.875.000 veces la palabra yo te amo, la frase yo te amo. El escriba la repetía y luego la escribía. ¿Sí? Está grueso el asunto. Es muchísimo. Si hacemos cuentas, es una infinidad de veces las que se escribieron, bueno, las que se repitieron y las que se escribió. ¿Sí? Ahora, el punto que tenemos ahí como punto número 1 es el verdadero amor es mucho más que palabras. El verdadero amor es mucho más que palabras. Hermanos, esto es radical. Esto es radical. Amar no tiene que ver con decir. Amar tiene que ver con hacer. Amar tiene que ver con la palabra que se estuvo usando aquí para amarás es la palabra que nosotros entendemos como ágape, agapeo, ¿sí? Que habla acerca de un amor sacrificial e incondicional. Lo que Dios está demandando son más que palabras, son acciones, son hechos. Tú podrías escribirle a tu esposa 1.875.000 veces como esta carta, yo te amo. Pero si no le amas como Dios manda, o si nada más lo dices de palabras y no de hechos, tus palabras son vacías, hermanos. Las palabras se las lleva el viento. Las palabras no, la única palabra que permanece para siempre es la palabra de Dios. Fuera de ahí, todo es banal. En la vida cristiana, hermanos, es mucho más que palabras. En la vida cristiana es acción, son hechos. Es la motivación del amor lo que hace de nuestra obediencia a Dios verdadera obediencia. Hermanos, durante muchos años yo llevé una vida cristiana estricta, pero legalista. Yo era exageradamente legalista, ¿sí? El día de hoy me doy cuenta. Gracias, hermana. Muchas gracias. El día de hoy yo me doy cuenta, conforme más penetro en la palabra del Señor y más puedo conocer el corazón de Dios, que cometí muchos errores en la relación con mi esposa y en la relación con mis hijas por el legalismo, porque yo era exageradamente legalista. Y algo que nos lleva a una verdadera obediencia, a una verdadera vida cristiana es el amor. El amor hace la diferencia entre el legalismo y obedecer a Dios por amor, no por legalismo, por amor. Lo que realmente indica que estoy haciendo las cosas de una forma correcta es el amor que tengo para las cosas que hago, para las personas cómo las trato. Es en amor, no es en leyes, hermanos. La vida no consiste solamente en mandamientos y en palabras. La vida consiste en acciones. El amor tiene que ver, está ligado a las acciones.
la vida cristiana comienza y termina con el amor hacia Dios. Lo que diferencia a un cristiano, es lo que estamos ahorita viendo, lo que diferencia a un cristiano de uno que no lo es el amor. Ahora, tenemos un problema aquí, hermanos. Aquí nos enfrentamos, los que hemos estado trabajando ya, sirviendo al Señor como maestros o en el pastorado o en el liderazgo, nos enfrentamos a un problema. Cuando llega una persona a nosotros y nos dice, ok, yo quiero amar más a Dios, pero ¿cómo le hago? ¿Sí? O sea, yo quiero amar más a Dios, pero ¿cómo le hago? ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Qué le decimos a esa persona para que él pueda tener las habilidades para amar más a Dios? Hermanos, el grave problema en muchas de las iglesias, en nuestra relación con el Señor y en nuestra vida cristiana, y la mediocridad y la decadencia que estamos viviendo el día de hoy en la mayoría de las iglesias, se relaciona con que ni siquiera los pastores tienen una información correcta de cómo relacionarse con Dios. Y si el pastor está mal, imagínense cómo está la iglesia. Si los líderes, los maestros no han aprendido cómo relacionarse con Dios, imagínense cómo está la iglesia. Los que primeramente tenemos que aprender a amar a Dios somos nosotros, los que enseñamos a otros cómo amar a Dios. Si una persona me dice, ¿y cómo le hago para amar a Dios? Mira, te lo voy a ejemplificar así. Cuando yo me casé con mi esposa, lo explico de otra forma. El día de hoy amo más a mi esposa que cuando me casé con ella. ¿Sí me entiende? El día de hoy amo más a mi esposa que cuando me casé con ella. Tengo 20 años casado con la misma mujer y pienso pasar el resto de los que me queden casado con la misma mujer. Aunque se quiera ir, no la voy a dejar porque la amo, ¿sí? En estos días hablábamos ella y yo, y no es cuestión de exhibirnos ni de exponernos, pero hablábamos de nuestras deficiencias, ¿sí? De lo que estamos haciendo mal. Como ahorita no están mis hijas, se fueron de vacaciones, estábamos hablando de lo que estamos haciendo mal, ¿sí? En la educación de nuestros hijos. Y debemos de entender que nuestros hijos son el resultado, el reflejo de nosotros. Sí, hermanos, cuando yo veo a sus hijos, yo los veo a ustedes, principalmente los que andan corriendo por ahí, ¿sí? No hay educación, no hay principios, no hay respeto. Esta es la casa de Dios, así como la ven, no es una carpa de circo, ¿sí? No venimos a dar funciones, no venimos a dar show. Esto es la casa de Dios. Nosotros hemos educado a nuestras hijas que en la casa de Dios no se corre, no se grita, no se agarra la pelota y se andan dando balonazos por ahí. Es la casa de Dios como esté. No es un patio, no es una cancha de básquet, es la casa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo veo a sus hijos y yo los veo a ustedes. Cuando nosotros nos encontramos con niños, lo que estamos viendo son a los padres, hermanos. Entonces nosotros estábamos haciendo un análisis de qué estamos haciendo mal y nos hablábamos literalmente de tus defectos y mis defectos, tus errores y mis errores. Y algo que podemos entender es que estamos llenos de defectos. En 20 años conozco mejor los defectos de mi esposa. Bueno, poquitos, ¿sí? Está sentada. ¿Sí? Poquitos defectos. Pero en 20 años que se han manifestado de muchas formas, lo mismo los míos, ¿sí? Pero algo que hemos aprendido es que el amor cubre multitud de fallas, multitud de pecados. Nosotros el día de hoy nos amamos más que hace 20 años porque nos conocemos mejor. ¿Entiende ese concepto? El día de hoy nos amamos más porque nos conocemos mejor. Hermanos, para que tú puedas llegar a amar más a Dios, ¿cuál es la clave? Conocerlo mejor. Tú no vas a poder amar a Dios si no lo conoces. O si lo amas, amas a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Hablando una vez con una persona me decía, no, es que yo no creo que al final de los tiempos Dios mande a todas las personas al infierno. Sí, a los que no creyeron en Él. No, al final como que Dios va a tener misericordia de ellos también y todos nos vamos a su casa a gozarla en paz por el resto de la eternidad. Porque Dios es amor. Oh,
perfecto el concepto, ¿sí? Dios es amor. ¿Que sí están? Ya no están. ¿Sí? ¿Sí están? Dios es amor. Sí, Dios es amor. Ahora, si yo solamente crezco con un concepto del amor de Dios, de que Dios es amor, ¿realmente conozco a Dios? No, no conozco a Dios. El día de hoy, en la mayoría de las doctrinas, se predica un Dios de amor, pero es un Dios incompleto. Si tú solamente predicas un Dios de amor y no predicas un Dios santo que está airado con el pecado, que es enemigo del pecado y que quiere que nos arrepintamos para poder entrar a su presencia, si tú no predicas eso, estás predicando un Dios que no existe. Porque Dios sí es un Dios de amor, pero también es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad, que hace que se pague la maldad desde la tercera generación y la cuarta generación, ¿sí? Y ese Dios, sí es un Dios de amor, pero es un Dios que no tolera el pecado, ni da por inocente al culpable. El día de hoy predicamos un Dios de amor y un Dios justo, pero no entendemos ni el amor ni la justicia. Si pensamos que Dios me amó, me perdonó y todo lo que hice ya quedó en el pasado y Dios lo olvidó. Si es así, si realmente quedó en el pasado, no, pues no pasó nada. No, hermanos, Dios es tan justo que todo lo que yo hice ya se pagó. O sea, todos mis pecados están pagados. Sí es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y en esa justicia todos mis pecados fueron pagados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todo lo que tú hiciste, no, a Dios no lo dio ahí porque ya, bueno, ya pasó. Lo pasado, pasado y ya estuvo. No, alguien pagó por tus pecados y ese fue Jesucristo. Estábamos platicando con unas personas y hablábamos acerca de la ley de Dios. Hermano, ¿tú sabes que la ley de Dios sigue vigente? O sea, lo que estamos hablando como los mandamientos, la ley que Dios estableció con Moisés, ¿tú sabes que sigue vigente? Que el día de hoy, cuando Dios juzga a una persona o cuando llegamos al fin de los tiempos en el juicio del trono blanco, Dios nos va a juzgar por la ley mosaica. ¿Sí estás consciente de eso? Dice, el mundo pasará, la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. No se quitará ni una coma ni una tilde de la ley. La ley es vigente el día de hoy. La cosa es que nosotros ya no estamos juzgados por la ley, sino juzgados por el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, la justicia de Cristo se nos va a imputar a nosotros. ¿Sí entendemos esto? No, esto es complejo. En una ocasión me puse a hablar acerca de las doctrinas de la gracia, la imputación de la ley y la inhabilidad, etcétera, etcétera. Me tardé casi 3 años enseñando eso. Es una doctrina impresionantemente amplia, ¿sí? Nosotros, si no estamos en Cristo, cuando Dios nos juzgue, nos va a juzgar por la ley, porque dice la Biblia que Cristo no vino a abrogar la ley, la vino a cumplir. Y ahora los que estamos en Cristo es como si la cumpliéramos. ¿La puedes cumplir? No, no la puedes cumplir. Nadie la puede cumplir. Por eso venimos a refugiarnos a Cristo, en Cristo. Y los que estamos en Cristo, Dios nos imputa su justicia, ¿sí? Nosotros es como si la hubiéramos cumplido. Es como si hubiéramos hecho lo bueno. Es como si nunca hubiéramos pecado. Eso es la justificación. Bueno, ya me estoy yendo por otro tema. Si nosotros no conocemos a Dios, es imposible que amemos a Dios. Hermanos, el estudio de los atributos de Dios es necesario en nuestras vidas. Nosotros tenemos que conocer los atributos de Dios para poder amar a Dios de una forma verdadera. Si tú ignoras los atributos de Dios, estás amando a un Dios completamente distinto al Dios de las Escrituras. Nosotros no podemos amar a un Dios en fracciones. Necesitamos conocer a Dios en su totalidad para que podamos amar a Dios en su totalidad. ¿Cómo aprendo a amar a Dios? Conociéndolo. ¿Cómo aprendo a amar a Dios? Pasando tiempo con Él. ¿Sí? El hecho de que mi esposa y yo podemos amarnos más el día de hoy es porque hemos tenido 20 años de intensa convivencia. ¿Sí? Intensa convivencia. Me voy a Chihuahua y va mi esposa atrás de mí. 17 años allá pegada conmigo. Ahí vengo para acá, ahí viene mi esposa para acá. ¿Sí?
no, ella no le gusta salir a la tienda si no voy con ella. O sea, andamos muy pegados todo el tiempo, tenemos una relación estrecha. Eso nos permite conocernos. Si tú no desarrollas una relación estrecha con Dios, es imposible que conozcas a Dios. Literalmente imposible que conozcas a Dios. Por eso te decía hace rato, ¿cómo está tu tiempo devocional? ¿Cuánto tiempo pasas en su presencia? ¿Cuánto tiempo pasas pegado a la Biblia? No es fanatismo, hermanos. No estoy hablando de fanatismo, estoy hablando de cristianismo. ¿Cuánto tiempo pasas pegado a la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas pegado a la televisión o al Facebook o a etcétera? Cantidad de cosas que el día de hoy nos distraen. ¿Y cuánto tiempo pasas pegado a las cosas que son de Él? Si, hermanos, si no te estás alimentando, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada. ¿Sí entiendes la palabra nada? Te la voy a decir, tanto en hebreo como en griego tienen el mismo significado, nada. Nada. ¿Sí? Separados de Dios, nada. Y hermano, ¿y cómo vives tu vida? O sea, ¿tratas de vivirla sin orar? ¿Tratas de vivirla sin leer la palabra? ¿Cuáles son los resultados? Nada puedes hacer. Y después nos frustramos y decimos, es que mi matrimonio no anda bien. Claro que no va a andar bien. Claro que tu matrimonio no puede andar bien. Es que en mi trabajo no me van bien las cosas. Es que no puedo establecer relaciones sanas. Es que nada te va a salir bien si tu relación con Dios no es la correcta. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, lo que determina que eres un cristiano vivo y activo es que estés pegado a la vid. ¿Sí? En el momento que te despegas de la vid, ya no servimos para más. Somos simplemente hojarasca que se echa en el fuego y arde. El día de hoy se rinde cultos emocionales a un Dios que hemos creado en nuestras emociones. Hermanos, una verdadera adoración surge de un conocimiento total. He tenido que discutir mucho acerca de este tema, pero la fe no es ciega. Se nos enseña, por mucho tiempo se nos enseñó que la fe es ciega. ¿Sí? La fe no es ciega, hermano. No hay nada más alejado de la verdad que una fe ciega. La fe no es ciega. Y entre más conozcas a Dios, más grande es tu amor por Él. Pero para el conocimiento entra esta cosa en función. Hay un autor que se llama Josh McDowell, no sé si ya lo hayan leído. Josh McDowell escribió en un libro, no dejes tu cerebro afuera. Porque la mayoría de los cristianos lo que hacen cuando vienen a Cristo es que dejan de pensar. Y en la mayoría de las doctrinas carismáticas lo que te enseñan es que hay líderes y pastores que deciden todo por ti. Y tú te sujetas ciegamente a lo que esos sinvergüenzas te quieren decir. Y no son más que engañadores y manipuladores. Y te estoy hablando de que ya recorrí casi todo el país y me he topado con cientos, con miles de personas que enseñan bajo ese sistema. ¿Sí? Dios me dijo para tu vida. Así, ¿por qué no me dijo a mí? ¿Por qué me lo tiene que mandar a decir contigo? Si también a ti Dios te habla. ¿Sí? Pero ahí están esos manipulando y creando un sistema de religión que solamente les favorece a unos. La fe no es ciega, la fe es, cuando en en Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que transformar nuestro entendimiento. Los conceptos que tenían ya no sirven. Lo que veníamos pensando ya no funciona. Tenemos que cambiar antes decíamos cassette, después dijimos CD, ahora decimos chip, no sé qué siga. ¿Sí? Pero tenemos que sacar esa información que teníamos en la cabeza y meternos una nueva información. Cuando llegamos a Cristo, lo que tenemos que agudizar son nuestros sentidos, porque la palabra de Dios se entiende con el pensamiento, se vive con el corazón, ¿sí? Pero entra por la mente. Transformaos vuestros pensamientos, renovaos vuestro entendimiento. Hermanos, no hay nada peor que una persona deje de pensar
para querer vivir la vida cristiana. No se puede. O sea, no es de Dios. La vida cristiana se vive con el intelecto. Sí es muy cierto que creemos en un Dios que no vemos, pero tenemos una palabra que nos enseña todo acerca de ese Dios que no vemos. Y esa palabra la entendemos aquí. Ahora, fíjate, te voy a decir algo. El nivel de comunión, el nivel de adoración y el nivel de alabanza está directamente relacionado a tu conocimiento de Dios. No entiendo mucho de fórmulas matemáticas o de esas cosas, pero es directamente proporcional. El nivel de tu adoración y el nivel de tu alabanza es directamente proporcional al conocimiento que tengas de Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Quiere decir que entre más lo conoces, más grande es tu alabanza. ¿Por qué Dios les dice al pueblo de Israel: y les enseñarás y les repetirás de generación en generación, y hablarás de sus obras, y contarás sus grandezas, y contarás sus proezas de generación en generación? ¿Por qué tenían que repetir los judíos a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos? Y hasta el día de hoy se siguen repitiendo de generación en generación. ¿Por qué? Porque entre más conocieran ellos de Dios, las grandezas de Dios cuando los libertó de Egipto, ¿sí?, su alabanza era mayor. Dios no quería que se olvidaran de lo que Él había hecho. Entre más conocemos nosotros de Dios, más grande es nuestra alabanza, más genuina es nuestra adoración. Hermanos, es increíble ver una congregación que alaba y adora al Señor así. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Eso es alabanza, eso es adoración, eso es gratitud, eso es lo que brota de tu corazón. Tu alabanza y tu adoración es directamente proporcional al nivel de conocimiento que tengas de Dios. Por eso estamos como estamos, hermanos. Por eso estamos como estamos. Porque si pudiéramos entender realmente la grandeza de la obra de Dios en nuestras vidas a través de Cristo Jesús, daríamos de saltos. Y no te estoy motivando a un movimiento carismático, no. Sí, la Biblia habla de danza. No te estoy diciendo que tienes que danzar, pero sí te estoy diciendo que debe de haber una pasión por las cosas de Dios. Tenemos más pasión por otras cosas. Hoy juega el Pumas, creo que estaba ahí ahorita, venía la Monumental por allá, por patrullas, helicópteros a las 9 de la mañana que estábamos aquí. El helicóptero andaba aquí arriba de nosotros casi tumbándonos la lona, ¿sí? Era una cosa impresionante. Los tienen que contener. Esa es la palabra, eso es lo que quiero decir. Los tienen que contener porque se desbocan, se desenfrenan. ¿Por qué? Porque hay pasión. ¿Sí o no? Hay pasión. Vamos al estadio, son gritos, y si mete gol lloran, y si no mete gol lloran, y se van a ir saliendo de ahí, se van a festejar con una carne asada y con unas tostadas, y hay pasión, hermanos. Y el pueblo de Dios, santo el Señor, y Dios nos perdone, somos el pueblo de Dios. Qué bueno que somos el pueblo de Dios. Pero yo creo que algo tiene que cambiar en nuestro corazón, hermanos. Somos el reflejo, somos el reflejo de nuestro tiempo de intimidad con Dios. Entre más conozcamos de Dios, más grande es nuestra pasión por el Señor, al punto de dar nuestra vida en sacrificio por Él. Conocí a una persona que me decía: ay, hermano, dice, a mí me gustaría que se desatara una persecución en contra de los cristianos. Esta mujer era tan gritona, trataba a sus hijos como el demonio, a puros gritos. Esta mujer era grito tras grito, y al pobre esposo también. Gritona la señora. Y me decía la señora, la hermana, perdón:
Me gustaría, de veras, yo espero el momento en que haya una tribulación, una persecución, para que de veras definamos quiénes somos los cristianos verdaderos. Y yo le decía, no creo que aguantes. Ya ve que soy un poquito prudente con mis palabras. Le digo, no creo que aguantes. Le digo, no creo que pases el primer día de la persecución. Me dice, ¿por qué no? Si yo amo a Dios y yo sí daría mi vida con Él. Por Él. Le digo, no es cierto. Le digo, lo que hacemos manifiesta lo que tenemos aquí adentro. Sí, la Biblia dice, apartaos de vosotros toda gritería. Se quedó así mirándome seriamente, se le rodaron sus lágrimas y se fue por allá. Al poquito tiempo me enteré que se fue de amante de su patrón, dejó a su esposo y dejó a sus hijos. Ni siquiera hubo necesidad de que la persiguieran. Bueno, sí la persiguió el patrón y cayó en la persecución. No hay bases, no hay fundamentos, no hay pasión. Somos cristianos de nombre, somos cristianos ignorantes, somos cristianos emocionalistas, somos cristianos fanáticos, ¿sí? Y eso no agrada a Dios. Eso no es cristianismo, hermanos. Tenemos que cambiar nuestro concepto de cristianismo. Tenemos que empezar a vivir vidas apasionadas por el Señor. Tenemos que verdaderamente amar a Dios y entregarnos en sacrificio por Él. Amor es, la palabra que usa ahí es agapeo, que es sacrificio, amor sacrificial. Decimos amar a Dios, pero con nuestros actos manifestamos todo lo contrario. Ahí voy de vuelta. Decimos amar a Dios, hermanos, pero el día de hoy tenemos que pagar como iglesia para que alguien limpie el templo. Eso es el templo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay quien venga a limpiarlo. Hay que pagar, ¿sí? Llevamos todo, desde el segundo domingo que estamos aquí, procuramos llegar a las 9 de la mañana para acomodar las sillas. Nadie más viene. Tenemos un equipo que ya se formó. Bueno, estamos mi esposa, yo y mis hijas. Viene Ari y Gio y Moni. Y en todo este tiempo que tiene, por ahí uno que otro llega, por ahí uno que otro apoya, pero nadie más. El trabajo de la iglesia, o el trabajo en la iglesia, es de un cuerpo, no de unos, no de unos cuantos, es de todos. Y nuestro amor a Dios se manifiesta en el servicio a Dios, no en palabras. El amor es mucho más, el verdadero amor es mucho más que palabras. El verdadero amor también es servicio. No podemos decir que amamos a Dios si el culto empieza a las 12 y usted llega al cuarto para la 1, para las 2. Eso no es amor a Dios, eso es religión. Eso es religión. Y el día que nos presentemos delante de Dios, la religión no nos salva. Amén. El cristianismo se manifiesta a través de las obras. El cristianismo se manifiesta a través de los frutos. No somos salvos por obras y eso nos queda muy claro. Espero que sí. Amén. No somos salvos por obra y eso se manifiesta. Eso es claro. No somos salvos por obras. Somos salvos por fe. No, la fe no salva. Somos salvos por gracia. La gracia es la que nos salva. Creemos en Dios. Y por la fe, sí, por la fe creemos en Dios, pero la fe sola, la fe en sí, no tiene acción, no tiene ningún resultado. La gracia es la que nos salva. Si usted llega al cielo y le dice a San Pedro cuando lo vaya a dejar entrar, San Pedro no está en la puerta, ¿sí? Llega y toca y le abre San Pedro. Y usted le dice, ¿por qué te voy a dejar entrar? Y usted le dice, por la fe, porque yo creí. Eso son obras, eso no es gracia. Sí, porque yo creí, eso no es gracia, eso son obras. Y por eso, entonces Pedro le va a cerrar la puerta. Bueno, Pedro no está ahí, ¿sí? Pero no, o sea, somos salvos por gracia, por medio de la fe, a través de Cristo Jesús. Amén. Pero la fe, la gracia y la salvación se manifiesta por las obras. No hay obras, dice Santiago, tu fe es muerta. O sea, no eres salvo.
no eres hijo de Dios, no has nacido de nuevo, si tu corazón no ha cambiado en cuanto al servicio a Dios. Por eso decíamos hace rato, si realmente tengo una nueva relación con Dios, si realmente tengo una nueva relación, he nacido de nuevo, toda mi situación cambia, toda mi condición cambia, cambia mi manera de percibir las cosas, cambia mi manera de ver todo. ¿Sí? El día de hoy yo puedo pasar y veo un papel, ahí está un papel en el pasillo. Podemos pasar, hermanos, y dejamos ese papel en el pasillo. O sea, nadie se interesa por las cosas que no son suyas. Todos procuramos lo nuestro. Y aquí vamos al siguiente punto. El verdadero amor empieza verticalmente antes que horizontalmente. ¿Sí? El verdadero amor empieza primero hacia Dios y después hacia los hermanos. Pero la realidad es que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. El verdadero amor consiste, si nos pasamos de una vez a la siguiente, la otra, ese. El amor genuino para Dios es seguido en importancia por un amor genuino hacia el prójimo. El amor genuino hacia Dios es seguido en importancia en un amor genuino hacia el prójimo. Si seguimos hablando del servir a Dios por el amor que le tenemos a Dios, ¿cómo sirvo a Dios si Dios no está aquí presente en cuerpo físico? ¿Sí? Hermanos, la única manera de servir a Dios de una forma literal es sirviéndole a través de servir a sus hijos. Es sirviéndole a través de servir a los hermanos. Vamos a Primera de Juan, por favor. Antes de ir a Primera de Juan, vamos a definir algunas cosas. Déjenme regreso a donde estaba, ya el aire me cambió aquí la página. Regresamos a Marcos capítulo 13, por favor. Marcos capítulo 13 y el texto que estamos estudiando, estamos en el versículo, vamos al versículo 12, de Marcos 12, versículo 30, dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ya entendimos, hermanos, que si estamos fallando en esto, ¿estamos fallando en todo? Sí, estamos entendiendo esto. Si estamos fallando en el amor a Dios, estamos fallando en todo, en todo. No importa cuántas buenas obras y no importa cuánto cantes y toques, o no importa cuánto sirvas o enseñes, si no estamos amando a Dios genuinamente, estamos fallando en todo. Por eso la importancia que hacíamos hace ratito de la pregunta del escriba: ¿cuál es el mandamiento principal? Si fallamos en ese mandamiento, fallamos en todo, ¿sí? Pero el segundo, ¿sí? Versículo 31, y el segundo es semejante. ¿Sí? Semejante es que tienen el mismo valor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El día de hoy, en donde las cosas están muy humanizadas y cada vez la vida se vuelve más egoísta y cada vez las generaciones son más egoístas y cada vez el mundo es más egotista, este versículo ha tenido en estos tiempos una muy mala interpretación. Muchos dicen o muchos interpretan: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos dicen que si no te amas, entonces ¿cómo vas a amar a otros? Y eso no es lo que está diciendo el Señor. Si no, entonces el versículo tendría que decir: y el segundo es ámate a ti mismo. Y no te está diciendo que te ames a ti mismo. ¿Qué está diciendo? Que ames a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús está dando por hecho que nos amamos. Eso es lo que está dando por hecho. El Señor Jesús no te está diciendo ámate,
Porque si no te amas, no puedes amar a los demás. Esa es una doctrina egotista. Esa es una doctrina en donde se exalta a la persona, al hombre. Dios no te está diciendo ámate a ti mismo, ámate tú, ¿sí? No te está diciendo provee para tus necesidades. No, Dios está usando, el Señor Jesús está usando una referencia a la ley de oro, ¿sí? La regla de oro. ¿Sí la conocemos? ¿Sí? ¿Cuál es? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿sí? Y haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la regla de oro, ¿sí? El Señor se está basando en esto. El Señor no puede contradecir, el Señor Jesús no puede contradecir su palabra al decir, ámate a ti mismo. Y en otros versículos nos dice, niégate a ti mismo, ¿sí? El que no se aborrece, el que no aborrece casa, el que no aborrece padre, el que no aborrece madre, el que no aborrece posesiones. Si vemos como, si decimos ámate a ti mismo, se está contradiciendo el versículo. ¿Sí entendemos eso? Entonces el Señor no nos está mandando amarnos a nosotros mismos. El Señor entiende que nos amamos a nosotros mismos y ahora tenemos que amar a nuestro prójimo como quisieras que te amaran a ti, o como tú te tratarías a ti mismo. Así como tú te cuidas, así como tú provees para ti, así como tú te preocupas por tus necesidades, ahora preocúpate por las de los demás. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Hermano, hay muchos errores en estos conceptos del amarnos. Se está creando una doctrina egoísta, 100% egoísta. Vivimos para nosotros. Todo es para nosotros. El día de hoy ya no hay negación. El día de hoy ya no hay sacrificio. El día de hoy ya no es que doy mi vida en sacrificio. El Señor Jesús dijo, no hay mejor o mayor muestra de amor que esta, el que uno ponga su vida por sus hermanos. ¿Quién pone su vida el día de hoy por sus hermanos? Hermano, ¿por qué no llegas temprano? Ay, no, es que es el único día que tengo para descansar. Y no. El domingo es el único día que tengo para levantarme un poquito más tarde. Niégate a ti mismo, olvídate de ese derecho. Es más, no hay derechos. En la vida cristiana no hay derechos, en la vida cristiana hay responsabilidades. La palabra de Dios dice que somos esclavos de Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos? Si somos esclavos de Jesucristo, ¿qué derechos tiene un esclavo? Ninguno. Un esclavo no puede decidir a qué horas acostarse. Un esclavo se acuesta a la hora que le dice su amo. Un esclavo no puede decidir a qué horas se levanta. Un esclavo se levanta a la hora que le dice su amo. Un esclavo no puede decir a qué horas come. Un esclavo come cuando su amo le da permiso de que coma. Somos esclavos de Jesucristo y hay prioridades en la vida cristiana. Nuestro principal interés es vivir para su gloria, es vivir para Él. Nosotros tenemos que vivir no en función de nosotros, sino en función de Él. Y vivimos en función de Él a través de vivir en función de los demás. Quiere decir que me tengo que olvidar de mí para preocuparme de ti. Esa es una realidad. Hermanos, qué fácil es el día de hoy. No estoy en contra de los grupos de WhatsApp, ni del grupo de oración. No me malentienda. Qué fácil es el día de hoy decir, voy a orar por ti. Y aparece en WhatsApp. Ya estoy orando por ti. Y no es cierto. O sea, no doblas tus rodillas e intercedes por esa, porque no oras ni por ti. O sea, menos vas a orar por el otro, pero ahí está. Bien espiritual el hermano. Qué fácil es vivir la vida cristiana por WhatsApp o por Facebook. ¿Sí? ¿Por qué no vas a verlo? ¿Por qué no dejas? Es que es la hora de la novela, es la hora de la Rosa de Guadalupe y el vientecito, hermano. El vientecito. ¿Por qué no dejas tus satisfacciones personales y te preocupas por los demás? O sea, está enfermo. Por ahí vi que se pidió para una despensa para unos hermanos. No levante su mano, pero ¿quién trajo? Ahí en el grupo. No levante su mano. No levante su mano. Que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda.
pero ¿quién trajo? ¿Sí? Pero eso sí, pusimos las manitas, ¿sí? Ya estamos en ello. La caja Vida Nueva, vacía, ¿sí? Pero somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Hermanos, esto va más allá. O sea, el amor a Dios se refleja en nuestro amor al prójimo y en nuestra atención. No está pidiendo Dios, ámate. No, ama a tu amigo, ama a tu prójimo. Y el prójimo va mucho más allá de lo que concebimos como prójimo. Cuando el Señor está diciendo prójimo, también se refiere a nuestros enemigos, ¿sí? También se refiere a los que nos ofenden. También se refiere a los que nos dañan. También se refiere a los que marcaron en tu vida un trauma, un dolor, algo que el día de hoy todavía sigues arrastrando desde tu infancia. Y tienes que perdonar y tienes que amar. Porque eso es a lo que Dios nos está llamando. Amar a nuestro prójimo, y el prójimo incluye enemigos. Qué error tan grande. Hermanos, qué conceptos tan errados tenemos el día de hoy en la vida cristiana. Cuando viene un chavo y me dice, oiga, es que yo me quiero casar. ¿Por qué te quieres casar? Es que ella, de veras, cuando estoy con ella me siento tan bien. Llena mis expectativas, de veras llena mi corazón, me siento alegre, me dan ganas de superarme. Y él piensa que eso es amor. Esa es una relación egoísta y egotista, que solamente me satisface, me llena, me siento bien, solamente para acá. Y cuando tú entras con esa visión al matrimonio, ni 15 días. Porque el matrimonio no se trata de vivir para ti, se trata de vivir para otra persona. No es el tema del matrimonio el día de hoy, pero hermanos, la vida cristiana, el amor a Dios y el amor al prójimo se refleja en nuestro matrimonio. Cuando Dios habla acerca del matrimonio, cuando está escribiendo Moisés y escribe, y dejará el hombre a su padre y dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y después Pablo vuelve a citar a Moisés. Cuando Moisés estaba hablando, cuando Moisés estaba escribiendo, no se estaba dando cuenta. Él no sabía que estaba hablando lo que Pablo vino a confirmar cuando Pablo escribió Efesios. Él estaba escribiendo acerca de Cristo y de su iglesia, ¿sí? Cuando realmente estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de Cristo y de su iglesia. Hermanos, el matrimonio es una parábola del reino de Dios en la tierra, de la relación entre Cristo y su iglesia. Cómo Cristo trata a su iglesia y cómo su iglesia se relaciona con Cristo. Eso es el matrimonio. Y lo tenemos tan en bajo concepto que pensamos que nada más es cuestión de levántate, buenos días, ¿sí? Algunos dicen que los primeros años volteas con tu esposa y le dices, ¿cómo amaneciste? ¿Sí? Y ya después de 15, 20 años dices, ¿cómo amaneciste? ¿Sí? Porque tenemos un muy mal concepto de las cuestiones bíblicas. El matrimonio, hermanos, es una parábola, ¿sí? Yo reflejo el amor a Dios en el amor a mi esposo. Yo reflejo el amor a Dios en el amor a mi esposa. Nosotros tenemos que aprender que vivimos para el otro. No vivimos para satisfacer nuestras necesidades egoístas. Vivimos para servir. ¿Es difícil? Sí, mucho. Imposible no, porque estamos en Cristo. Pero sí es cierto que hay veces que me dan ganas de ahorcarlo o ahorcarla. Sí es cierto. Pero Dios me manda que tengo que amarla o amarlo por encima de todos sus errores. Amén. Hermanos, la vida cristiana es difícil. Estos mandamientos, si yo te preguntara, ¿cuántos de aquí han podido amar realmente a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y con toda su mente y con todo su ser?
y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién ha podido hacer esto? Sí, yo no creo que alguien pueda levantar la mano. No es cierto, nadie ha podido lograrlo. Esto quiere decir que si nadie ha podido lograrlo, desde que llegamos a Cristo hasta el día de hoy, hemos violado todos los días el más grande mandamiento. No estamos viviendo la vida cristiana como se debe. Ahora, ¿hay alguien que pueda? No, no hay alguien que pueda. No hay alguien que pueda hacerlo. Tú no estás genéticamente habilitado para cumplir este mandamiento. Así como no estás diseñado para cumplir la ley. La ley se cumple en perfección. ¿Estamos de acuerdo? Solamente alguien perfecto puede cumplir la ley. Y somos totalmente imperfectos. ¿Alguien puede cumplir la ley? Nadie. Nadie. ¿Alguien puede cumplir este mandamiento que resume toda la ley? Nadie. Absolutamente nadie. Pero las buenas nuevas, hermanos, o el Evangelio, esta es la grandeza del Evangelio, nos dice que Dios nos ve en Cristo Jesús como si lo estuviéramos cumpliendo todos los días. Porque no hay nadie que pueda hacerlo. Y si no hay nadie que pueda hacerlo, entonces quiere decir que todos los que estamos aquí, todos los días cometemos el más grande pecado de no amar a Dios. El más grande pecado no es adulterio, fornicación. El más grande pecado no es matar a otro. El más grande pecado es no amar a Dios. Y todos los días, tú y yo cometemos el más grande pecado. No amamos a Dios con todo nuestro corazón, no amamos a Dios con toda nuestra alma, no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Todos los días estamos cometiendo el mismo pecado. Y no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La gracia y la bendición de Dios y el regalo de Dios es que Dios nos ve en Cristo Jesús como si lo cumpliéramos perfectamente. Amén. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Nuestra actitud hacia Él, si nosotros lográramos comprender toda la grandeza que Él, tendríamos que vivir, hermanos, de rodillas, dándole todos los días gracias por el gran sacrificio que hizo por nosotros, amándole con todo nuestro corazón. Pero no podemos. Por eso tuvo que enviar a Cristo, para que Cristo muriera y pagara por nosotros. ¿Sí? El día que estaba Cristo en la cruz, Dios lo estaba juzgando como si nunca hubiera amado Cristo a Dios. Lo estaba juzgando como el más vil y más grande pecador de todos los tiempos. ¿Sí? Como si Él no hubiera cumplido toda la ley. Estaba Dios imputando en Cristo toda nuestra maldad, toda nuestra perversidad, todo lo que somos, para que por gracia entonces Dios pudiera ver a través de Cristo Jesús a nosotros como si cumpliéramos toda la ley, como si cumpliéramos el más grande mandamiento. Hermanos, es necesario que vengamos a Cristo con todo nuestro corazón. Somos imperfectos, eso sí, lo tenemos por demás sabido, somos imperfectos, no podemos cumplirlo, pero Dios espera que nosotros genuinamente tratemos de cumplirlo todos los días. ¿Sí entendemos esa diferencia? No lo vamos a poder cumplir, no, nunca. Pero Él espera que genuinamente intentemos hacerlo todos los días. Cuando nosotros decimos que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, la realidad es que nunca lo vamos a lograr. Pero Dios nos ve en Cristo Jesús como si lo hubiéramos logrado. Pero Él espera que todos los días tú te esfuerces en tu entendimiento y en el nivel de conocimiento que vas adquiriendo de Dios, te esfuerces por vivir a la estatura del varón perfecto. Ahora, cuando hablo de la estatura del varón perfecto, incluye a las mujeres. ¿Sí? No es que las mujeres tengan que vivir a la estatura de la mujer perfecta. Eso no existe. Es el varón perfecto, Cristo Jesús, y tanto hombres como mujeres nos esforzamos para vivir como Cristo. En tercer punto tenemos ahí, los actos morales y espirituales están por encima de los ceremoniales. Si vemos
versículo que está ahí, la respuesta del escriba, en el versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Lo que está diciendo ahí, lo que el escriba está reconociendo, es que el amor genuino, el amor verdadero, el amor sacrificial, los actos morales, los actos espirituales están por encima de los actos ceremoniales. No importa cuánto cantas, no importa cuánto ofrendas, no importa cuánto diezmas, no importa cuánto vienes, la obediencia, la oración, las prácticas cristianas no obligatorias, sino por amor, son más importantes que todos los rituales y sacrificios que podamos hacer. Conozco iglesias en donde la euforia es impresionante a la hora de la alabanza. Estuve manejando equipos de sonido en congresos muy grandes, importantes. Terminaban los eventos y era una euforia como pocas veces la he visto, ¿sí? Hablando de un ambiente cristiano. Nos quedábamos a desmontar el equipo, nos daban 2, 3 de la mañana y salíamos. En una ocasión, saliendo en el Juan de la Barrera, en el Deportivo Juan de la Barrera, terminamos un congreso muy fuerte, muy grande. Vi un grupo de jóvenes que alababan y adoraban a Dios con una emoción, con unos danzaban, cantaban, gritaban. Era una pasión la que traían los chavos. Termina el congreso, salimos, eran como las 3 de la mañana y me encuentro un grupito de jóvenes borrachos y aventándoles botellas de cerveza a los carros que iban pasando. Eran los mismos que estaban adentro, los mismos. Porque no importa lo que hacemos, ¿sí? Los actos ceremoniales, la religión, al final no cuenta nada, hermanos. Es el corazón. Dios lo que va a juzgar es el corazón. Amén. Y por último, le contesta el escriba, el escriba le dice al Señor la respuesta que acabamos de leer. Dice Jesús en el versículo 34 de Marcos 12, donde estamos. Dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Veamos bien lo que está respondiendo el Señor. El escriba se sabía toda la ley. El escriba concluyó que Jesús tenía razón. El escriba sabía el mandamiento. El escriba sabía que había que amar a Dios y que había que amar al prójimo. El escriba lo tenía bien claro, ¿sí? Y la respuesta de Jesús le dijo: ok, lo sabes, estás bien, sabes mucho, no estás lejos del reino de Dios. Esto significa que no está dentro del reino de Dios. ¿Sí entendemos? O sea, el hecho de que tengas tanto conocimiento no quiere decir que ya la hiciste en la vida cristiana. No es el conocimiento, hermanos. No importa cuánto sabes. Si no lo estás viviendo, no importa lo que sabes. No importa cuánto haya aquí. Si no lo estás viviendo, no importa. O sea, de todas maneras, cuando llegues a la presencia de Dios, Dios te va a juzgar por tu negligencia. Porque sabes que hay que servir, pero no quieres servir. Porque sabes que hay que llegar temprano, pero no quieres llegar temprano. Porque sabes que hay que ofrendar y hay que diezmar y no lo estás haciendo. Porque sabes que hay que hacer y no lo estás haciendo. No importa cuánto sabes. El escriba sabía mucho, pero eso no le garantizó que estaba dentro del reino de Dios. Dijo: no estás lejos, ahí la llevas. Como dijo la profeta: ahí la llevan, pueblo mío. Luego les platico de dónde viene esa, pero no estás lejos, pero no estás dentro. No es suficiente, hermanos, estar en la puerta.
No es suficiente ser espectador, hay que involucrarse, hay que meterse. Es necesario, hermanos, que como cristianos nos involucremos en las necesidades de nuestra iglesia. Es necesario que como cristianos, si la sabemos, tomemos acción de ello. La intención no es marcar errores el día de hoy, señalarlo, tú llegas tarde, tú no haces esto. No, esa no es la intención. La intención es que veamos y que entendamos que la vida cristiana consiste en acciones y no en palabras. No puedo decir yo que amo a Dios con todo mi corazón cuando mis actos, mis acciones no están reflejando lo mismo. Hermanos, tenemos que comprometernos con Dios, tenemos que comprometernos con su iglesia. Y eso es más que palabras. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor, poder llevar a cabo, Señor, esto que acabamos de escuchar. Señor, sabemos que la vida cristiana es más allá de lo que podemos profesar, Señor. La vida cristiana se vive, Señor, no se habla. La vida cristiana se vive. Y se vive al punto de la muerte, a tal grado de negarnos a nosotros mismos, hasta el grado de dar nuestra vida por ti, Señor. Padre, perdónanos porque en realidad estamos fallando, Dios. Pero en tu misericordia, Señor, tú nos ves aceptos en el amado. Y queremos pedirte, Padre, que nos des la fuerza y el valor y la capacidad, Padre, para poder llevar a cabo aquello que profesamos. Señor, que la gente pueda ver en nosotros cristianismo. Tu palabra dice que somos cartas abiertas, leídas de todos los hombres. Señor, muchas veces lo único que van a ver de ti en este mundo va a ser a nosotros, Señor. El único testimonio que muchas personas van a ver en mi trabajo o en mi escuela de ti es lo que yo pueda reflejar. Señor, la única Biblia que van a tener muchos enfrente de ellos es mi vida. Padre, permite que yo pueda vivir de una forma íntegra, viviendo para ti, Señor, amándote a ti, sirviéndote a ti, a través de mis hermanos. Padre, permita que yo pueda comprometerme, Señor, con esta tu iglesia, con el cuerpo de Cristo. Permite que yo pueda manifestar mi amor a ti, Señor, viviendo en santidad, viviendo una vida recta delante de ti, sí, pero también viviendo para otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.